Pulso económico que, como es tradicional, vamos a comenzar echando la vista atrás a ver qué tal le ha ido a la bolsa española, al IBEX 35. Hoy cierre en rojo, 0,32, no es gran cosa, pero bueno, la cosa va perdiendo intensidad. 14.088,9 al cierre el índice general. Algunos valores, pues ya lo ven, el que más prospera es Indra, 1,42, que no es gran cosa. Sabadell, 1,21 arriba. Solaria, 1,21, lo mismo, en tercer lugar. Y en el lado del rojo, donde preponderan las manos vendedoras, hoy pues se lleva un buen pellizco negativo, IAG, 3,59 de caídas. Amadeus, sectores ambos relacionados con el turismo, 3 abajo. Acerinox, 2,41 abajo. Y a continuación les voy a adelantar, a modo de titulares, lo que a mi modo de ver puede ser lo central de nuestra tertulia de análisis económico, la que mantenemos aquí cada tarde con los mejores expertos para que ustedes no pierdan detalle. Bueno, en nuestra tertulia de análisis económico hoy hablaremos de los aranceles norteamericanos y chinos. Bueno, dice Trump que en 1 o 2 semanas estarán listos los aranceles con China. Dice que es un trato de tómalo o déjalo. En fin, parece una imposición eso, ¿verdad? Hoy han aparecido datos de subsidio por desempleo, comportamiento de los bonos, en fin. Persisten las inquietudes en torno a la evolución de la economía americana. Y hablaremos de la ópera de moda también, porque hoy les parecerá una perogrullada, pero a mí me deja todavía bastante en estado de shock. Dice la Comisión Nacional del Mercado de Valores que aprobará el folleto de la OPA cuando el gobierno defina su posición. Pues majos, creo que lleva 1 año casi medio con la posición definida y es nones. A ver cómo lo argumentáis, porque ahí hay mucho técnico que cobra una pasta, pero bueno, a la hora de la verdad, este es riesgo cero, Ya cuando se exprese el ministro Cuerpo, nosotros ya haremos la pantomima del informe positivo o negativo, supongo que negativo, claro está. Bien, les presento ya a nuestros invitados. Soy don José Ramón Riera, economista, escritor, hombre fuerte de la web económica de moda, si el gobierno lo permite. Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Todo bien? Todo bien, un placer estar aquí, como siempre, contigo. Muchas y además con permiso del gobierno. Eso es. Don Darío García, analista financiero y experto asesor en ING. Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Todo bien? Todo muy bien. Hemos inaugurado un capítulo nuevo en la economía política. Empieza a dimitir algún político. Esto es tan novedoso, no está ni previsto. No sé, es como esos fallos del VAR que no saben si cuando toca el balón eso no es el penalti, hay que repetirlo. Bueno, pues aquí lo mismo. Vamos con la bolsa hoy. El IBEX ha puesto en riesgo la caída de los 14.000. No es que sea muy relevante porque esto ya saben que sube y baja, pero en cualquier caso la cosa no pinta muy bien. Tenemos un contexto un poco agridulce y recuerdo que comentábamos la semana pasada las palabras del delegado de Comercio Exterior de la Unión Europea con las negociaciones de Trump, que decía que las cosas iban en buen término, ¿no? Comentábamos en aquel entonces, o al menos yo apuntaba, de que esas palabras generaban muy poca confianza y, sin embargo, las palabras que ha tenido Donald Trump respecto a sus 15 días que ha dado de plazo de tómalo o déjalo con los aranceles de China me parecen mucho más convincentes. ¿Qué pasa? Que ese tipo de frases tan agresivas está contextualizando pues, que podamos dejar unos aranceles por encima de como estaban anteriormente y probablemente el mercado empiece a replegar velas y el IBEX 35, aquí a nivel doméstico, pues está generando ese impacto, ¿no? Está en una línea de flotación de los 14.000 puntos, nos alejamos un pelín de esos máximos históricos, pero creo que probablemente vamos a pasar los próximos 15 días muy pendientes de novedades que pueda publicar en tweets Donald Trump o que oficialmente haga algún statement para dar alguna pincelada de lo que pueda ocurrir en estos 15 días. Y creo que los mercados están tomando posiciones al respecto para evitar contratiempos poco agraciados. Vamos a ver, hay una cosa que está clarísima. La bolsa no le mete miedo a Pedro Sánchez. Pedro Sánchez no influye para nada en la bolsa porque va a su... Pero en cambio Donald Trump cada vez que abre la boca o sube o baja la bolsa. Ayer parecía todo más o menos cerrado después de la reunión de Ginebra, la reunión de Londres, 50, 55, 10. Parece que estaba todo acordado. Evidentemente falta la ratificación del gobierno chino, pero hombre, se supone que los chinos que han mandado a negociar se han llegado y han cerrado el acuerdo porque salieron pues prácticamente convencidos de que
estaba el tema, a falta de ratificar, evidentemente, por el presidente chino. Lo de Trump, bueno, es un mensaje, es decir, o firmas. O sea, ahora vamos con Trump, si me lo permites. Claro que sí. Ha dicho Donald Trump eso, que esto es trato, o lo tomas o lo dejas, y si no, pues me enfado. Datos americanos, subsidios por desempleo, comportamiento de los bonos, ¿cómo lo ves? Vamos a ver. La economía americana, es decir, los datos que yo tengo, que no son de coyuntura, yo me prefiero trabajar con los datos macroeconómicos porque eso sí que me indican cómo está el tema. El Producto Interior Bruto se va a recuperar, sin ninguna duda, porque ya tenemos los datos del comercio exterior del mes de abril, que es lo que le tiró, le hundió el PIB americano, ha sido muchísimo mejor, o sea, mejor de lo esperado. ¿Por qué? Porque ya Europa y China había vendido todo lo que tenía que vender y ahora los americanos han importado bastante menos, solo ha crecido un 2,2%, es decir, las importaciones con respecto, es decir, al año anterior, es decir, prácticamente lo que ha crecido la inflación. El déficit estructural de los Estados Unidos ha caído a cierre de abril en casi 150.000 millones de euros, por una bajada tremenda de los gastos del Estado y una subida del 9,5% de los impuestos. Los gastos solo han subido un 1,8%, teniendo un mes de enero que le dejó Biden, que parece que es que se la quiso jugar y se la jugó. El gasto del mes de enero creció un 27% respecto a enero del año pasado y el déficit se incrementó un 486%. Pero la caída de gastos significa que, es decir, la economía americana va a tener un tratamiento a efectos de los tipos de interés, si continúa así, francamente bueno. O sea, con lo cual eso va a ser muy sano, es decir, a efectos de la renovación de nueva deuda y pago de intereses. Esos son datos dan muy buenas señales, evidentemente. Es decir, hay otras cosas que están, en la coyuntura, se están moviendo y que hay que estar mirándola. Pero a mí, de verdad, como el dato de mayo sea bueno en la balanza exterior, en la balanza comercial, y además el déficit siga cayendo, creo que la repercusión va a ser tremenda a efectos de deuda, de intereses y de movimiento y de animación de la economía. Sí, Darío, salvando mucho las diferencias, es lo que, bueno, la motosierra de Milei, con todas sus diferencias, ¿no? Pero la esencia de una estructura del Estado tan grande, con un valor económico del Producto Interior Bruto como el de Estados Unidos, el que tenga la capacidad de reducir en los porcentajes que apuntabas tan grande es el gasto público, deja de manifiesto que en esencia, no solo en Estados Unidos, sino en cualquier país, sobre todo maduro, como son cualquiera de los países de Europa, es el camino a seguir. Es decir, hemos visto un carácter estatista de cara a crear un crecimiento en el empleo y en el desarrollo a partir del sector público, que recordemos que no es un sector productivo en el ámbito de crear riqueza, sino de mantener el estado del bienestar. Llega un momento en el que el estado del bienestar no hay nadie que lo pague. Entonces, esa esencia es la que deberíamos atribuirnos, ¿no? Y aplicárnosla nosotros mismos en lo que corresponda. En esencia, los números apuntan a que pueda haber una mejora y eso daría énfasis a que viéramos esas bajadas de tipos de interés que ya apuntó Powell, que tendrían lugar en esta segunda mitad del año y que favorecerían precisamente la refinanciación de Estados Unidos. Por lo tanto, creo que sin haber presionado de manera directa Trump a Powell para que cuando no fuera necesario gastar una bala que no hubiera tenido prácticamente ningún efecto, creo que la tendencia de Estados Unidos va a ser buena indistintamente de los resultados que salgan de las negociaciones de los aranceles. Darío, los bancos centrales utilizan más oro como activo reserva que el euro, por ejemplo. Sí, lo que ya sería estupendo y fantástico es que reescribiéramos, ¿no? O refirmáramos el pacto de Bretton Woods para volver al patrón oro, que es lo que al final generó grandes tasas de crecimiento antes de que esto tuviera lugar, porque al final ha habido tanta impresión de billetes, ya no solo en Europa cuando se constituyó como tal el euro a nivel de circulación como moneda de curso legal, sino en Estados Unidos, que la devaluación ha sido tal que, bueno, pues ha dejado de manifiesto que ha habido
productos o bienes o materias primas que eran protectoras del valor de manera intrínseca. De hecho, si comparásemos 3 activos para ver qué evolución han tenido, hemos tenido que multiplicar nuestros ingresos o el valor monetario para comprar una vivienda. Pero si utilizáramos el mismo valor en onzas de oro, el crecimiento que ha tenido unitario el oro con respecto al crecimiento de la vivienda, seguiríamos pagando el mismo peso de oro por el valor de la misma vivienda con el propio paso del tiempo. Entonces, esta esencia, sobre todo, lo que deja manifiesto es que los bancos centrales saben que han estado cometiendo un error, que han venido arrastrando cada uno de los gobernadores que ha tenido con el paso del tiempo y que están empezando a tomar medidas proteccionistas para permitir que puedan recalcular sus balances y puedan estimar de una mejor manera el dinero en circulación, el factor multiplicador del dinero, la velocidad de circulación, todos esos factores que a nivel económico y macroeconómico son la esencia del dinero que tenemos al final, cualquiera de los consumidores a final de mes. Sí, es decir, la devaluación monetaria que hemos tenido, sí, lo que está provocando precisamente es que el movimiento se haya ido hacia 2 temas. Uno hacia el oro y otro hacia las criptomonedas. Es decir, ¿por qué? Bueno, pues porque se le dan 2 tipos de rentabilidades diferentes. Es decir, el gran acopiador de oro en estos momentos es el Banco Central chino, es decir, que ha aprovechado la coyuntura de desprenderse de deuda de los Estados Unidos y ha hecho un acopio masivo por una idea que está detrás y que subyace detrás. El día que saquen en su moneda digital, el yuan digital, el renminbi digital, como lo quieran llamar, lo van a además ligar, no directamente, pero sí van a decir, oiga, no, mire, es que esto tiene un respaldo de peso oro, es decir, de tantas toneladas en el Banco Central. Es decir, el problema que tenemos en estos momentos en Europa se llama el COVID, es decir, los 3,6 billones que tiró de impresión de euros y que hay que empezar a recoger. Es decir, ya el Banco Central Europeo está empezando a recoger deuda. Es decir, España teníamos 420.000 millones, ya solo tenemos 368.000 y el Banco Central Europeo ha dicho que posiblemente este año tirará otros 40.000 millones de deuda, es decir, para recoger dinero. Con lo cual, a lo que le viene al Tesoro español no van a ser precisamente alegrías. Así que, claro que el euro ha dejado de ser, es decir, muchas veces el reclamo, igual que lo fue en su momento el dólar, ahora se está convirtiendo en esa magnífica cosita que vemos ahí amarilla, que da muchas más garantías. Vamos a la OPA de moda, estamos de lleno en la bolsa española, la OPA hostil del BBVA sobre el Sabadell. Hoy estos señores tan simpáticos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores han encontrado el huevo de Colón. Dice que ellos aprobarán el folleto, si acaso, cuando el Gobierno ya haya definido su posición. Magnífico, ¿eh? Sí, claro. Sí, bueno, menos mal que el Banco Central Europeo ha definido su posición, Europa ha definido su posición, el BBVA lo sigue teniendo claro que quiere hacer la OPA, y aquí el único que falta ya por tomar la decisión es el Gobierno español. Así que lo tiene muy crudo decir que no, porque a ver cómo le explica a Europa y al Banco Central Europeo cómo consigue seguir cabreando a sus socios. Vamos a ver, yo no tengo nada claro qué es lo que va a pasar. Es decir, y es más, si el que no lo tiene claro es Carlos Cuerpo, porque no se atreve a llevarlo al Consejo de Ministros. Me da la sensación de que hay tal lío en estos momentos en el Consejo de Ministros que lo único que se puede llevar es un par de leches. No me vengas a dar más problemas que bastantes tengo en estos momentos. O sea que algún día, bueno, pues ya veremos. Es decir, a lo mejor deciden el día 31 de julio, antes de irse de vacaciones, que aprueban la OPA o que la deniegan, es decir, para irse de vacaciones. Que, el problema es que en estos momentos no sabemos lo que va a hacer este gobierno. Darío. Yo todavía sigo esperando, no sé si es una papeleta o un correo electrónico en el que me hagan la consulta popular al respecto de lo que yo pienso, ¿no?, de la OPA. Creo que, como bien apuntas, el gobierno en sí mismo y el partido que gobierna en sí mismo está ahora a otras preocupaciones, y aquí lo que la CNMV está poniendo de manifiesto es que, como cuando firman todas las partes en un contrato, tienen que firmar todos, y la firma que falta precisamente es la del gobierno. Entonces, lo único que le está pidiendo es su obligación contractual para dar visto bueno, en este caso, a dar hacia adelante a la OPA, que en mi caso ya comenté en la otra ocasión
que creo que hay otras combinaciones mucho más favorables para mantener una cierta estabilidad en la banca española y permitir que se siga manteniendo la competitividad, porque si vemos tal concentración de los bancos más grandes, va a llegar un momento que no va a haber productos que sean de interés para los consumidores. Pero lo que no cabe ninguna duda, Darío, es que la libertad empresarial no puede venir conculcada por un gobierno. El gobierno tiene que dejar libertad para que los dueños, es decir, los accionistas, porque que yo sepa, el Sabadell tiene muchos accionistas y el BBVA tiene muchos accionistas. En este caso es el BBVA el que quiere comprar al Sabadell, que se definan, que les den un buen precio a los señores del Sabadell y venderán. Y si no les dan un buen precio, como el que hay en estos momentos, no venderán. Claro. Entonces, la libertad es que no puede ser intervenida bajo ningún concepto por un gobierno. Tiene que dejar que los mercados se autorregulen y si en algún momento hay alguna barbaridad, como pudo haberla en la crisis financiera, es cuando de alguna manera están los bancos centrales, los bancos nacionales y el gobierno para ir avisando, oiga, que hay que intervenir. Pero a una acción de venta o de compra de acciones, oiga, no, perdóneme, yo lo siento mucho, es decir, la libertad está por encima de lo que se ha piense el politizado presidente. demasiado. De lo que piense un presidente del gobierno. Sí, pero aquí el sheriff en el mercado es la Comisión Nacional del Mercado de Valores. ¿Y qué está diciendo? No, yo lo que quiera el dueño del pueblo. Bueno. Yo estoy aquí, pero no soy el sheriff de verdad. Bueno, esto sí que es noticia, ¿verdad? El brazo inversor de la Caixa se llama Criteria y han desoído, yo creo que por primera vez, una petición expresa de Pedro Sánchez y descartan entrar en la operación de Celsa después de unos meses de tanteos, de dudas, de ofertas y de alguna que otra salida por la ventana de alguno de los directivos de Criteria, precisamente. Sí, vamos a ver, el tema de Celsa es un tema que viene de largo, es una compañía siderúrgica que llegó a tener 4.000 millones de euros de deuda, que estuvo a punto de petar, que fue salvada por un conjunto de entidades financieras, que se ha ido reflotando, que la han obligado a vender muchos de sus activos, que han ido amortizando deuda y que en estos momentos está mucho más saneada de lo que estaba. Es decir, la familia que eran los propietarios desde 1900, los Rovirosa. Entonces, todo parecía que Criteria entraba y de pronto ha dado marcha atrás. Bueno, yo creo, personalmente, pienso que esto también es un mensaje a navegantes. Es decir, no me toques tanto las narices, que aquí nosotros somos los que decidimos. Y de momento, como esto tampoco es tan importante para el gobierno, pues le acaban de mandar un mensajito de, ojo, que nosotros somos dueños. Y sí, si tú te das un 18%, pero vamos a estar quietecitos. Aquí básicamente lo que Criteria está valorando es que la herencia recibida de la compañía con los cambios no le compensan. A diferencia de otras operaciones corporativas protectoras, digamos, de sectores estratégicos, me viene a la cabeza Telefónica para evitar la entrada de grandes inversores. Aquí Criteria ve que falta para la compañía para la que quieren ayudarle, ya no solo funding, ¿no?, sino financiación para intentar compensar el nivel de deuda que tienen, sino que es que a nivel operativo la empresa adolece de varios socios industriales con los cuales mantener la actividad tal y como ha venido desarrollando todos estos años. Pero la entrada de Criteria ayudaría a la entrada del socio industrial que necesita. Hombre, sí, obviamente. Efectivamente, pero aquí es un poco el huevo o la gallina. Primero que haya un precontrato con cierta conformidad por las ambas partes para un compromiso, sí Criteria entra, pero como no hay eso, pues en este caso la Fundación decide quedarse al margen. Hoy los inversores le han dado un poquito de cera a IAG, 3,59 de caída, no es el primer día que está así, hoy pegada a Amadeus, el sector turístico sufre. Sí, sobre todo, como apuntábamos anteriormente, estamos en un contexto de enfriamiento de la economía con esas caídas del IPC que descuentan pues, una caída del consumo y recordemos que el turismo no es un bien de primera necesidad, es un bien de ocio y de hecho con un alto valor añadido, sobre todo para el bolsillo de aquellos que
que lo intentan disfrutar, y los sectores que dependen directamente de los consumidores para mantenerse a flote o a vuelo, mejor dicho, pues dejan de manifiesto que pudiera haber un enfriamiento de cara a los próximos resultados cuando cerremos este mes de junio el segundo trimestre. Si a eso le sumamos la expectativa de encarecimiento de algunos bienes que han venido con una tendencia bajista bastante importante y con las dudas que sobrevuelan, de nuevo aprovechando el símil con IAG, de lo que pueda pasar con los aranceles, pues a lo mismo que comentábamos al principio con el IBEX 35, un sentimiento defensivo tremendamente fuerte, sobre todo porque compañías como IAG, que tienen una cierta volatilidad por encima de la media del resto de compañías del IBEX 35, pues los inversores son bastante cautos, que probablemente ya desde el mes de mayo están cumpliendo con esa frase de sell in May and go away. O sea, estate tranquilo en verano, que ya volveremos en septiembre. Hombre, vamos a ver, primero, si IAG ha pegado un subidón en el último Eso año aparte, que está francamente alto. Segundo, es decir, temas que he leído, porque me ha interesado ver por qué está pasando. Hay un tema que preocupa, y sobre todo a los españoles. Es decir, los inversores españoles están acostumbrados al payout, al dividendo. Es decir, IAG no tiene una política en absoluto, nada clara con el tema del dividendo. Y entonces, entre que la acción está muy alta, es decir, y que bueno, pues se pueden recoger, es decir, muchos beneficios y bienes de largo tiempo, pues a lo mejor lo que se está produciendo son dos efectos simultáneos. Recogida, por un lado, porque como no hay un payout, un dividendo, es decir, que sea interesante, bueno, pues es decir, están penalizando, porque lo que estabas comentando fundamentalmente nos estamos refiriendo a inversores españoles que están castigando, es decir, al tema, a las acciones de IAG, y el castigo de los inversores españoles puede tener un punto, el del dividendo. Hablemos de dividendos entonces. Puig, la última de las llegadas al IBEX, hoy pagaba su dividendo, 212 millones, algo así como un 40% de payout, en un entorno en el que prevén que van a crecer sus ventas entre el 6 y el 8% este año. ¿Cómo veis a Puig? Yo creo que es una compañía con una estabilidad en su tendencia bastante importante. Al final, el producto de Puig, para mí, bajo mi punto de vista, es un producto de lujo. Es un producto que tiene un alto valor añadido, que es un producto con mucha percepción respecto o diferencia de lo que es el valor respecto al precio pagado. Y bueno, pues al final, cuando uno lo que hace es dejar de consumir determinadas cosas, hay algunas que están dentro del negocio de Puig que las seguimos consumiendo porque forman parte de nuestra forma de ser o de nuestro olor, si ponemos un poco la referencia a los perfumes. Entonces, como no es un producto del cual dejemos de consumir y es un producto con un alto valor añadido respecto al coste, pues eso permite que veamos esas proyecciones de crecimiento en los ingresos bastante fuertes, que además es una compañía que genera mucho cash y que tiene un periodo de pago a proveedores y demás bastante amplio. Por lo tanto, se financia con sus propios consumidores y eso le permite pagar un 40% del beneficio generado con una tasa de crecimiento entre el 6 y el 8% que se puede atribuir directamente. Porque más o menos lo calculé, el beneficio final o el beneficio neto que tiene Puig con respecto a sus ingresos netos es aproximadamente del 11%. Muy pocas compañías, y más concretamente del IBEX 35, tienen un margen neto de beneficios del 11% sobre los ingresos. Sí, no, vamos a ver, es decir, Puig, es decir, primero está muy bien gestionada, es decir, tiene muy claro cuál es su política comercial, está muy bien estructurada, y cuando dicen que van a crecer, normalmente suelen cumplir sus crecimientos. Hombre, se pegaron un pequeño pasote en la salida a bolsa, es decir, con un poquito de extra ventas, pero luego ya se han dado cuenta que lo mejor es ir contando la realidad, y creo que de repartir un 40% en dividendo pues va a animar a muchos a seguir mirando con interés. Es decir, justo lo contrario de lo que le está pasando en estos momentos a los inversores españoles que miran más a corto plazo con IAG. Así que a mí me huele que los perfumes que tienen van a seguir tirando. Bueno, el Banco Central Europeo, dicen estos señores que, ojo con las criptomonedas, que ya son una amenaza para el sistema. No sé qué tipo de amenaza para el sistema serán cuando precisamente una de las cosas que quieren lanzar es su propia moneda digital, ¿no? Es decir, quieren interferir en un mercado
que yo creo que entienden más o menos por encima, sobre todo porque entienden que hay una liquidez ahí muy grande, pero sobre todo si están incrementando sus depósitos de oro, no lo están haciendo con criptomonedas, es muy extraño. Bueno, lo dejamos aquí, no tenemos tiempo para más. Si acaso para que yo agradezca a estos dos caballeros sus opiniones, su presencia en el programa y a ustedes su paciencia y su interés. Para ustedes, ya lo saben, tengo premio. A la vuelta de publicidad vamos con la redacción abierta y con las dimisiones, que hoy es está el tema vibrante.